Flexión y extensión del cuello o raquicervical. Para este, el paciente se encuentra en una posición sentado. La alineación del goniómetro es en posición cero con un grado de 90 grados. El eje sobresale con el conducto auditivo externo. El brazo fijo va alineado con la línea media vertical de la cabeza, tomando como reparo el vértex. Y el brazo móvil toma como reparo las fosas nasales. Para el movimiento se ejecuta la flexión y la extensión cervical. El brazo móvil acompaña el movimiento. Ahora extensión. Perfecto. Inclinación lateral derecha e izquierda del raquis cervical. Para esto, el paciente tiene que estar en sedestación. La alineación del goniómetro tiene que estar con posición cero, con el goniómetro en cero. El eje va colocado sobre la apófisis espinosa C7, que es una vértebra prominente. El brazo fijo va alineado con la línea media vertical formada por la apófisis espinosa dorsal. Y el brazo móvil va alineado con la línea media de la cabeza, tomando como reparo el punto medio de la protuberancia occipital externa y el vértex. El movimiento se realiza pues, con la inclinación lateral, ya sea derecha o izquierda. El brazo móvil acompaña el movimiento. Ahora vamos a hacer la inclinación lateral derecha. Perfecto. Ahora la inclinación lateral izquierda. Ok. Rotación derecha e izquierda del raquis cervical. Para esto, el paciente tiene que estar sentado. La alineación del gonómetro está en posición 0 con 90 grados. El eje va colocado sobre el vértex y el brazo fijo va alineado en la línea biacromial. El brazo móvil va alineado con la punta de la nariz. Ya el movimiento se efectúa sea a la derecha o a la izquierda y el brazo móvil acompaña el movimiento. Rotación lateral derecha. Ok. Ahora rotación lateral izquierda. Perfecto. Abducción y aducción del hombro. Este se realiza en un plano frontal y en un eje anteroposterior. El paciente se encuentra en decúbito dorsal con la escápula estabilizada contra la camilla. El hombro posición en cero, el codo en posición cero y el antebrazo en pronosupinación al igual en cero, como la muñeca también en cero. La alineación del gonómetro tiene que estar igualmente en posición cero. El eje va sobre el acromión proyectado al punto central de la cabeza humeral y el brazo fijo va alineado a la línea media axilar paralelo al esternón. El brazo móvil va en la línea media longitudinal del húmero y sobrepuesto al brazo fijo. Dado a que la aducción pura es cero porque al hacerla choca con el miembro, con el tronco, lo que habitual se mide es la aducción anterior, la cual existe un importante componente de flexión. Okay. Ahora ABD. Okay. Flexión del hombro. Este es un ejercicio que se realiza en un plano sagital y en un eje transversal. El paciente se encuentra en decúbito dorsal con la escápula estabilizada contra la camilla. El hombro se encuentra en posición cero, el codo, el antebrazo igual en posición cero y la pronosupinación igual en cero. La alineación del goniómetro se encuentra en cero.
El eje es colocado sobre el acromión con proyección al punto central de la cabeza humeral. El brazo fijo va alineado con la línea media axilar y el brazo móvil va alineado con la línea media longitudinal y sobrepuesto sobre el brazo fijo. En la extensión de hombro, este se realiza igualmente en un plano sagital y en un eje transversal. El paciente se encuentra en decúbito ventral, con la escápula estabilizada con la mano del examinador, el hombro en posición cero, el brazo estabilizado en la camilla con una almohada por debajo, el codo en posición cero y el antebrazo en pronosupinación igual en cero. La alineación del gonómetro se encuentra en cero. El eje se coloca sobre el acromión con proyección al punto central de la cabeza humeral y el brazo fijo va alineado con la línea media axilar. El brazo móvil está alineado con la línea media longitudinal del húmero y está sobrepuesto sobre el brazo fijo. Flexión. Ok. Extensión. Ok. Rotación interna y externa del hombro. Este se realiza en un plano transverso y con un eje longitudinal. El paciente se encuentra en decúbito dorsal con el hombro en 90 grados de abducción, con el brazo estabilizado en la camilla, el codo por fuera de la camilla en 90 grados de flexión, el antebrazo y muñeca en posición cero. La alineación del gonómetro se encuentra en posición cero. El eje es colocado sobre el acromión con proyección al punto central de la cabeza humeral. El brazo fijo va alineado verticalmente al suelo. Y el brazo móvil va alineado con la línea media longitudinal del cúbito, tomando como referencia ósea la apófisis estiloides del cúbito y supuesto por el brazo fijo. Externo. Ahora rotación interna. Flexión y extensión de codo. Este se realiza en un plano sagital y un eje transversal. El paciente se encuentra en decúbito dorsal con el brazo apoyado sobre una almohada. El miembro superior está en posición cero. La alineación del gonómetro se encuentra en 0 grados. El eje es colocado sobre la proyección del hueso piramidal, el cual es el borde cubital de la muñeca delante de la apófisis estiloides cubital. El brazo fijo se encuentra alineado con la línea media longitudinal del cúbito y el brazo móvil alineado con la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Okay. Flexión. Okay. Ahora la extensión. Okay. Extensión. Okay. Pronación y supinación del codo. Este se realiza en un plano frontal y un eje anteroposterior. El paciente se encuentra sentado con hombro en posición cero. El codo está flexionado en 90 grados para evitar así la rotación del hombro. El antebrazo y la muñeca van igualmente en posición cero. La alineación del gonómetro. El gonómetro va en 0 grados. El eje va para la supinación, toma como referencia la apófisis estiloides cubital y para la pronación la apófisis estiloides radial. El brazo fijo se alinea paralelo a la línea media longitudinal del húmero, por fuera para la pronación y por dentro para la supinación. El brazo móvil para la supinación se alinea con la cara palmar del antebrazo y para la pronación con la cara dorsal del antebrazo. Pronación. Pronación. Flexión y extensión de muñeca.
Este se realiza en un eje plano sagital con un eje transversal. El paciente se encuentra sentado con el antebrazo en pronación, apoyado sobre una mesa. La alineación del gonómetro se encuentra en 0 grados, con el eje colocado sobre la proyección del hueso piramidal, el cual es el borde cubital de la muñeca que está por delante de la apófisis tiroides cubital. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del cúbito, mientras que el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Flexión. Ok. Ahora extensión. Perfecto. Desviación radial y cubital de la muñeca. Este se realiza en un plano transverso con un eje longitudinal. El paciente se encuentra sentado. Este se encuentra con el antebrazo en posición de pronación apoyado sobre una mesa. La alineación del gonómetro va a 0 grados, mientras que el eje va colocado sobre la proyección superficial del hueso grande. Esta es la eminencia ósea palpable entre la base del tercer metacarpiano y el radio. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del antebrazo, tomando como referencia ósea el epicóndilo. El brazo móvil se alinea con la línea media de la mano que corresponde a la línea media longitudinal del tercer metacarpiano. Radial. Ok. Ahora la desviación cubital. Ok. Aducción y aducción del pulgar. Para esto tiene que estar el paciente en una posición de sedestación con el codo en 90 grados, con el antebrazo y la mano apoyados sobre una mesa, con la muñeca en posición 0 y el dedo pulgar colocado del lado del dedo índice. La alineación del gonómetro tiene que estar colocado a 0 grados. El eje se encuentra colocado sobre la apófisis estiloides radial. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del segundo metacarpiano, tomando como referencia ósea al punto medio de la articulación metacarpofalángica del dedo índice. Al igual, el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del primer metacarpiano, tomando como referencia ósea al punto medio de la articulación metacarpofalángica del pulgar. ABD. Okay. Flexión de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Para esto, la posición del paciente tiene que estar en sedestación con el codo a 90 grados, con la mano y el antebrazo apoyado sobre una mesa. Al igual, con la muñeca en posición 0 y el dedo pulgar en posición 0. La alineación del gonómetro tiene que estar en posición de 0 grados. El eje se coloca sobre el dorso de la articulación metacarpofalángica. El brazo fijo va apoyado sobre el dorso del primer metacarpiano y el brazo fijo se utiliza para estabilizar el primer metacarpiano. El brazo móvil está apoyado sobre el dorso de la primera falange. El movimiento se practica la flexión de la articulación metacarpofalángica del pulgar. El brazo móvil al igual acompaña el movimiento de la articulación, pero también hay que recordar que en la extensión no hay grados. Flexión de pulgar. Ok. Articulación interfalángica del pulgar. En esta ocasión vamos a evaluar lo que es la flexión. La posición del paciente tiene que estar en posición de sedestación con el codo a 90 grados con la mano y el antebrazo apoyado sobre una mesa, con la muñeca en posición 0 y el dedo pulgar en posición 0 al igual. La alineación del gonómetro tiene que estar en 0 grados. El eje se coloca sobre el dorso de la articulación interfalángica, mientras que el brazo fijo está apoyado sobre la cara dorsal de la falange proximal del pulgar. El brazo fijo se utiliza para estabilizar la falange proximal, mientras que el brazo móvil está apoyado sobre la cara dorsal de la falange distal del pulgar.
Extensión de la articulación interfalángica del pulgar. Para esto, el paciente tiene que estar en una posición de sedestación con el codo a 90 grados, con la mano y el antebrazo apoyados sobre una mesa, con la muñeca en posición cero y el dedo pulgar en posición cero. La alineación del gonómetro tiene que estar en 0 grados, con el eje se coloca sobre la cara palmar de la articulación interfalángica, mientras que el brazo fijo al igual es apoyado sobre la cara palmar de la falange proximal del pulgar. El brazo fijo se utiliza para estabilizar el falange proximal. El brazo móvil ese se encuentra apoyado sobre la cara palmar de la falange distal del pulgar. Flexión interfalángica. Okay. Flexión y extensión de la articulación metacarpofalángica de los dedos de la mano. Primero vamos a iniciar con la flexión. En este el paciente tiene que estar en la posición de sedestación con codo a 90 grados, con la mano y el antebrazo apoyado sobre una mesa, con la muñeca en posición cero y los dedos en posición cero al igual. La alineación del gonómetro tiene que estar al igual en posición 0 grados. El eje se coloca sobre el dorso de la articulación metacarpofalángica, mientras que el brazo fijo va apoyado sobre el dorso del metacarpiano. El brazo fijo se utiliza para estabilizar el metacarpiano. El brazo móvil se encuentra apoyado sobre el dorso de la primera falange. Para la extensión, la posición al igual es en posición de sedestación, con el codo en 90 grados, con la mano y el antebrazo apoyados sobre una mesa, al igual con la muñeca en posición 0. La alineación del gonómetro tiene que estar en 0 grados. El eje se coloca sobre la cara palmar de la articulación metacarpofalángica. El brazo fijo va apoyado sobre la cara palmar del metacarpiano. Al igual, el brazo fijo se utiliza para estabilizar el metacarpiano. El brazo móvil se encuentra apoyado sobre de la cara palmar de la primera falange. Flexión metacarpofalángica. Metacarpofalángica. Flexión de la articulación interfalángica proximal. Aquí la posición del paciente es en posición de sedestación, con el codo en 90 grados, con la mano y el antebrazo apoyados sobre una mesa, con la muñeca en posición 0 y los dedos en posición al igual en 0. La alineación del gonómetro, eso tiene que estar en 0 grados, con el eje colocado sobre el dorso de la articulación interfalángica proximal. El brazo fijo está apoyado sobre el dorso de la primera falange y al igual el brazo fijo se utiliza para estabilizar la primera falange, mientras que el brazo móvil se apoya sobre el dorso de la segunda falange. Recordando aquí que no hay una extensión en esta acción. Posteriormente vamos a hacer la articulación interfalángica distal. La posición se encuentra en posición de sedestación, con el codo a 90 grados, con la mano y el antebrazo apoyados sobre una mesa, con la muñeca en posición 0 y los dedos en posición 0 al igual. La alineación del gonómetro tiene que estar en 0 grados, con el eje colocado sobre el dorso de la articulación interfalángica distal. El brazo fijo está apoyado sobre la cara dorsal en la segunda falange. Se utiliza el brazo fijo para estabilizar la segunda falange, mientras que el brazo móvil se encuentra apoyado sobre la cara dorsal de la tercera falange.